¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordialísima bienvenida a nuestro programa La Espada del Espíritu. Con ustedes, Elsa Salas Mejía. Les queremos invitar a que nos acompañen a nuestros diferentes cultos durante la semana para que ustedes conozcan y entiendan cada día el conocimiento y la sabiduría que nos da la palabra del Señor. Venimos nosotros hablando y venimos nosotros trabajando acerca de algo importante que es lo que está trayendo problemas en la vida de cada uno de nosotros, y es la mente. Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este día a través del tema que traemos para ustedes. Señor, en este día especial que tú diseñaste para cada uno de nosotros, venimos delante de tu presencia a colocar nuestras necesidades emocionales, necesidades espirituales y también, Señor, necesidades físicas, salud, dinero, cualquiera de estas cosas, Señor, que nos quitan la paz, no nos dejan vivir en armonía, Señor, porque el mundo cada día, Señor, oprime más al pueblo de Dios. El mundo cada día, Señor, está colocando parámetros para que cada uno de nosotros, Señor, terminemos extenuados siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Hoy, Señor, venimos delante de ti porque queremos reconocer que te necesitamos. Queremos reconocer que añoramos su presencia en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos faltado, si nos hemos equivocado. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos hecho lo malo delante de ti. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Señor, por la grandeza de su amor y de su misericordia, por todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Salvador, por estar en medio de nosotros. No nos dejes solos, Señor, porque tal vez terminaremos, Señor, renegando de ti, apartándonos del camino de la verdad, de la justicia y del amor. Gracias, poderoso Salvador. Coloco en tus manos, Señor, este día. Coloco en tu corazón, Señor, a cada uno de nuestros amables oyentes, para que seas tú respondiendo la necesidad apremiante de cada uno de nosotros, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. No nos dejes solos, que tus ojos sigan, Señor, como dice su palabra, que los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra, Señor. Míranos, Señor, no nos dejes desfallecer, menos en estos momentos, Señor, cuando se aproxima el final de los días, Señor. Queremos, Señor, levantar nuestras manos y disponer nuestro corazón para ti, poderoso Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Señor, por la grandeza, por su amor y por su misericordia. Queremos darte gracias, Señor. Bendito seas, Señor, eterno y maravilloso, porque tú eres el Dios de toda carne, el Dios de todo espíritu. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Cada día que pasa y tenemos la oportunidad de oír a algunos hermanos en la fe y viendo en la condición mental en que se encuentran, le da a uno tristeza y le da a uno como esas ganas como de llorar al ver que muchos hermanos están confiados en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y son hermanos que están parados sobre una falsa palabra, sobre una falsa promesa, y la gente viene desanimándose. El pueblo de Dios viene arrinconándose, abandonando el camino de la fe, dejándose llevar por palabras, por profecías, por comportamientos y por actitudes que no están acordes a lo que dice la palabra del Señor.
Es triste tener uno que llegar a visitar a alguien y encontrarlo de pronto postrado en una cama, confiando en una palabra que se le dio, cuando ese estilo de palabras, ese estilo de promesas no son bíblicas. Y no entiendo por qué, si el pueblo de Dios lee la palabra, si el pueblo de Dios escucha la palabra del Señor, ¿por qué nos dejamos engañar por promesas que no van acordes a la palabra de Dios? La palabra del Señor es muy clara, el mensaje del Señor es muy penetrante, es muy diciente y es definitivo, que es lo que nosotros estamos estudiando y es lo que estamos analizando. Estamos próximos a terminar el tiempo de la gracia, según lo que enseña la palabra del Señor. Y por eso Dios está recogiendo los que son suyos. Dios está recogiendo a su pueblo. Dios está recogiendo a los que son del Señor. Y por eso cada día nosotros debemos de encaminarnos dentro de esos planes y propósitos que Dios tiene en su sola presencia para cada uno de nosotros. Vamos a mirar o vamos a estudiar hoy otra parte de la duda. ¿Por qué me he detenido acá? Porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con el creyente, no importa los años que tenga, no importa el conocimiento de la Biblia que usted tenga, aquí lo que vale es la fe en el Señor. Y aquí lo que cuenta verdaderamente es qué tanto estoy entregado con el Señor. Porque en la medida en que yo cada día me entregue más a la palabra, me entregue más al camino del Señor, seguramente el Señor me va a permitir a obtener todas y cada una de las cosas que Dios me regala en su sola presencia. Es triste tener que escuchar a hermanos que conocen la Biblia, que conocen la palabra, pero su fe es vana. Su confianza es más en el hombre y sus promesas y sus mandamientos expresados en doctrinas que la misma palabra de Dios que nos da vida, que la misma palabra de Dios que es espíritu y que penetra y que me ayuda a diferenciar y a discernir entre lo que verdaderamente es del Señor y lo que no es del Señor. Nosotros venimos hablando acerca de la mente. La mente es una de las partes que conforma mi alma. En la mente vienen los pensamientos. Allí está todo aquello que queremos hacer, los objetivos, las metas, todo aquello que anhela nuestro corazón. Pero dependiendo de mi forma de pensar, dependiendo de lo que yo le permita tener en mi mente, depende mi crecimiento espiritual, depende mi desarrollo con Dios y también depende el caminar que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Nosotros venimos hablando de lo que es la duda. Y hablábamos de que la duda es lo que se opone a una fe segura, es lo que se opone a la confianza que usted debe tener en la palabra de Dios. No es en el hombre, hermano. La confianza usted la debe poner, es en la palabra de Dios. La palabra es de Dios, la palabra no varía, la palabra no cambia, porque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Él no le va a cambiar, Él no va a ser diferente. Los que cambiamos, los que variamos, los que somos inconstantes como las olas del mar, somos nosotros. Porque generalmente escuchamos a muchas personas que uno dice esto, el otro dice esto, el otro creo que es esto, pero generalmente no escuchamos la voz de Dios que nos lo da a través de la palabra de Dios. La misma escritura, nosotros ya hemos hablado acerca de cuando se habla que la duda no debe ponerla usted en la palabra de Dios. La palabra de Dios es cierta y nosotros vemos cómo día a día se va cumpliendo la palabra de Dios como profecía, la palabra de Dios en el cumplimiento de la venida del Señor. La palabra de Dios se viene cumpliendo con todos los eventos que tiene que pasar la tierra, que tiene que pasar los cielos, para que nos estén anunciando que la venida o el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Nos aproximamos también, nos dice la palabra, a los eclipses de luna nuevamente, los últimos según lo que conozco de la palabra de Dios, y vienen grandes cambios a nivel mundial, vienen grandes cambios a nivel, muchas naciones que eran líderes vendrán abajo por las decisiones erradas en cuanto a las conductas.
Vienen grandes cosas, grandes situaciones difíciles para el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes en el Señor tal vez no estamos haciendo una obra, tal vez nosotros estamos más empecinados en cómo tener dinero, en cómo tener esto, cómo tener lo otro, y se nos ha olvidado que lo que verdaderamente cuenta es mi alma transformada, es mi alma perfecta. Le damos rienda suelta a nuestros deseos de la carne, de pronto en adulterio, de pronto en fornicación, de pronto en vicios, de pronto en hábitos que Dios no quiere que nosotros tengamos. Recuerde, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara. Si bien es cierto, la palabra del Señor me está diciendo que cada uno de nosotros debemos de alinearnos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Vamos a mirar entonces que la palabra duda se usa cuando nosotros no tenemos claridad para hacer distinción entre lo que me conviene y lo que no me conviene, para hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, para distinguir entre lo que debo tomar para hacer y lo que debo dejar para no hacer. Nosotros, los que conocemos un poquito de la palabra de Dios, ya es tiempo de empezar a mirar y decir si verdaderamente mis actos, si verdaderamente mis decisiones, si verdaderamente mi caminar es acorde a la palabra del Señor. Dios está haciendo un llamado a los que son suyos, aquellos que están fuera del camino del Señor, que un día estuvieron fieles al Señor, pero por circunstancias adversas, por circunstancias ajenas de pronto a nuestra propia voluntad, mucha gente terminó fuera, está fuera del camino porque pesa sobre él más las obras de la carne, porque seguramente se dejó llevar por una palabra, por una promesa que no va acorde a la palabra del Señor. Tal vez está parado sobre una promesa que se la dio el hombre, que se la dio una persona que se dice ser del Señor, pero que el mismo desconocimiento de la palabra creemos en ese tipo de promesas y estamos varados, estamos parados, no vemos cosas en nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra del Señor, nosotros venimos hablando que la Biblia me tiene que ayudar a juzgar entre lo que me sirve y lo que no me sirve. Yo tengo que juzgar a la luz de la palabra mis hechos. Yo tengo que hablar a la luz de la palabra cuál es la palabra que me conviene para edificarme, para crecer y para desarrollarme en el plano espiritual. Nosotros los cristianos, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos seguir jugando al cristiano, no podemos seguir haciéndole morcillas al diablo, o nosotros nos definimos bajo unos solos parámetros, o simplemente Dios, dice la palabra, me entregará a eso que continuamente nosotros estamos siendo reiterativos. El Señor nos da miles y miles y miles de oportunidades para que nosotros cambiemos nuestra forma, para que nosotros a través de la palabra, de mi relación con el Señor, le digamos no al pecado, no al vicio, no a las obras de la carne, porque si yo no le digo no, seguramente Dios, como dice en Romanos 1, del 20 en adelante, dice, yo los entregaré a una mente reprobada. Yo los entregaré a concupiscencias. Yo los entregaré a cosas que no van acordes, y eso será nuestra condenación si seguimos nosotros caminando en la avaricia, si seguimos caminando en hábitos de la carne, si seguimos caminando en idolatrías, si seguimos caminando en pleitos, disensiones, murmuraciones. No queremos ser seguidores de la verdad, queremos seguir a hombres que nos dicen mentiras diariamente, queremos seguir a personas que no tienen una relación con el Señor fiel y verdadero. No queremos darle la vuelta a esa situación. La palabra pecado significa errar en el blanco. La palabra arrepentimiento significa darle la vuelta y cambiar mi forma de pensar. La manera de pensar y la manera de sentir me lleva a obrar
me lleva a tener una conducta errada y equivocada, pero Dios siempre me dará la oportunidad. Hermano, no haga que la ira de Dios caiga sobre usted, que la ira del Señor caiga sobre nosotros porque no queremos cambiar. No es que no podamos, es que no quiero cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia me enseña que cuando yo recibí a Cristo el Señor, yo recibí de Él su Espíritu, y su Espíritu tiene las 7 manifestaciones que habla Isaías 11:2. El espíritu de temor de Dios, el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de sabiduría y el espíritu de todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego no podemos decir que no podemos decirle no al pecado, porque si no, yo tengo que decirle, hermano, con el dolor de mi alma, tengo que decirle, usted no ha recibido a Jesús, en su corazón no mora, en medio de ti no está el Señor, porque cuando Jesús llega a un lugar, transforma todo. Cuando Jesús llega en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, el Señor trae paz, trae confianza y me ayuda a caminar detrás de Él, en pos de Él. Si yo no he visto cambios en mi vida, sigo siendo peleonero, sigo con mis obras de la carne, sigo con los vicios, sigo con todo este tipo de cosas, déjeme decirle que usted no es un convertido, que usted no es un salvo. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo las mismas cosas y tal vez hay alguien quien me patrocina y tanto el que lo está haciendo como el patrocinador de ese tipo de cosas se irán al hueco. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser partícipe del pecado de los demás. Yo tengo que ser luz y ayudar a que ese se convierta a mí y yo no terminar convirtiéndome a él. Por eso la Biblia es muy clara. La Biblia me enseña, la Biblia me está diciendo que yo tengo que apartarme de ese tipo de personas, esas personas que son reiterativas, esas personas que no quieren cambiar. No quiere decir que si es su esposo el que está en eso, usted lo vote, no, simplemente empiece a orarle al Señor y trabaje en esa parte con usted, con su familia, para ver cómo le ayudan a esa persona. ¿Por qué? Porque es que el único que puede cambiar uno es mi decisión, si verdaderamente quiero caminar con el Señor, si verdaderamente yo quiero andar con Cristo. Si no, simplemente ahí están las puertas, dice el Señor. Él mismo nos entregará a la sinagoga de Satanás, como dice el Señor, y allá lo dejará que usted termine su resto de vida en medio de su obra de la carne, en medio de sus vicios, y nunca más volverás al Señor, porque la Biblia dice que Él apaga mi candelero, Él apaga mi luz, y cuando la luz se apaga, yo estoy muerto, dice la palabra, y nunca volverá a presentarse el Señor, porque Él me ha dado oportunidades, Él me ha dado tantos años como los que tenga usted. Tantos años Dios le ha dado una oportunidad, pero nosotros no queremos cambiar. Porque tal vez el mundo me ofrece cosas, me impacta, tal vez el brillo, el oro, las pasiones desordenadas del mundo me llaman la atención. ¿Y sabe por qué? Porque mis ojos no están puestos en Jesús, porque mis ojos no están puestos en el Señor, están puestos en comprar cosas, están puestos en el sueño, en la pereza y no en lo que Dios me ha mandado. Es triste, hermano, uno tener que hablar con hermanos que tienen años con el Señor, que supuestamente están con Dios, pero sus obras no han sido buenas delante de Dios, pero su caminar no es grato delante de Dios. Preferimos ir a un paseo, preferimos ir a otro lugar, dejamos las cosas espirituales para poder supuestamente obtener algo físico, cuando la Biblia me dice que todo está en las manos de Dios y que si yo lo quiero hacer, si yo le agrado primeramente a Dios, Dios se encargará de mis finanzas, de mi familia, Dios se encargará de mi salud, Dios se encargará de todo. Pero mientras nosotros no quitemos los ojos del mundo y como dice Colosenses 3, dice que si no ponemos nuestros ojos hacia arriba, si no nos ponemos los ojos hacia arriba, seguramente nosotros vamos a estar fuera del camino del Señor.
La palabra del Señor me dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas donde está Cristo. Ponga sus ojos en donde está el Señor, y el Señor está arriba en el cielo. El Señor no está como un niño. El Señor no está, Él no le ha delegado su poder, Él no le ha delegado sus cosas a ningún ser humano, y menos si está muerto, menos de ese estilo, porque los muertos nada hacen. Por eso el Señor, cuando viene a nosotros, viene como espíritu de vida para darnos vida, porque cuando estamos en el mundo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero el Señor viene, como dice Juan 6:63, que el Espíritu del Señor es el que me da vida, y las palabras que el Señor nos habla en la Biblia son espíritu y son vida. Si usted quiere vida eterna como la que nos ofrece Jesús, tiene que entrar en el caminar con el Señor, tiene que abandonar todas esas cosas que le están quitando la oportunidad de ir a la eternidad, le están quitando la oportunidad de disfrutar del reino de los cielos, le está quitando la oportunidad de estar dentro de ese estilo de vida que el Señor nos quiere dar a todos aquellos que hemos dejado el mundo, no que nos hemos apartado cosas, no, sino es que hemos dejado de hacer sus obras, hemos dejado de combinarnos con ellos, hemos dejado de participar de sus obras de la oscuridad y nos hemos salido a la luz. Es lo que nos está diciendo Cristo Jesús, es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso yo hoy le quiero invitar a usted, salga de las tinieblas, no siga en el pecado, verdaderamente conviértase a Cristo, verdaderamente conviértase al Señor, porque ¿sabe qué? El Señor vendrá y te pedirá cuentas, como ladrón en la noche, dice el Señor. Vendré a ti y tú no te darás cuenta a qué hora vendré por ti. ¿Por qué? Porque Dios nos da, es paciente. Dios nos da la oportunidad, Dios nos está dando oportunidades, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí. Ya no hay más que hacer con usted. Usted no quiere variar, usted no quiere cambiar, usted no quiere ser diferente. Luego, entonces, vamos a dejar lo que usted haga, lo que quiera, pero hasta ahí no volveré a poner mis ojos, ni volveré a escuchar tu clamor, ni volveré a escuchar nada de lo que provenga de esa boca, porque cerraré mis oídos para usted. Y es triste, hermanos, triste tener que encontrar este estilo de personas en el Señor, pero que todavía están en el mundo, todavía el brillo del mundo les acongoja, todavía el brillo del mundo les arrastra, todavía esas amistades que lo llevan siempre a pecar, todavía usted participa con ellos. Si no es capaz de decir, evite, hermano, váyase por otro lado, ubíquese en otras circunstancias para que su pecado no lo lleve a la condenación eterna, como dice la palabra del Señor. El Señor le está diciendo, no dudes más, yo estoy en ti si tú quieres. Yo me entregué por ti, pero si tú aceptas esa obra que yo hice, yo te daré, yo te rescataré, yo te renovaré. Pero la opción es que usted y yo nos encaminemos con el Señor. Es que usted y yo nos alineemos a la verdad de Jesucristo. Le digo a usted lo que le dije a un hermano hace unos días. La verdad de Cristo no tiene muchos seguidores. La verdad del Señor no se habla, y cuando se habla mucha gente no la sigue. Son los pastores mentirosos, son las personas que le dan profecías esperando que la gente le dé dinero extra, que el Señor le dé casa, que el Señor... No, hermano, si es que el Señor tiene una morada, pero allá arriba, esa es la que usted tiene que luchar, por esa es la que usted tiene que batallar, por esa es la que usted tiene que pelear, y todos los días con el pecado, apartándose, separándose. ¿Para qué? Para que usted no se quede, para que usted llegue a la presencia del Señor. Es lo que nos está diciendo la palabra del Altísimo, es lo que se nos está diciendo el Señor. Por eso, hermanos, yo le invito a usted a que reconsidere su vida espiritual, a que se encamine dentro de los planes y propósitos que Dios tiene con usted. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien.
Seguimos entonces hablando de lo que es la duda, la mente que duda. Es la persona que se debate en dos pensamientos. Es la persona que no está segura de lo que siente, de lo que quiere y cómo lo puede llegar a obtener. El único que me puede dar certeza, seguridad, confianza para poder avanzar en los anhelos, en los deseos y todas las cosas que mi corazón busca en cualquiera de los tres espacios en los que se mueve el hombre, como es en la parte espiritual, en la parte emocional y en la parte física. Todos esos tres están controlados por el Espíritu de Dios. El hombre que verdaderamente está con Cristo en su corazón es controlado por el Espíritu del Señor. Está controlado, tiene poder para decirle no al pecado, tiene poder para avanzar y obtener lo que usted anhela con su corazón. Recuerde lo que el Señor nos hablaba hace un tiempo atrás, que el Señor nos dice que lo que usted hable, lo que usted anhela, eso es lo que usted va a recibir. Pero si dudamos, pero si no somos, no tenemos esa seguridad, seguramente vamos a obtener el resultado equivocado, respuesta de una duda, respuesta de que no supe discernir ni distinguir ni juzgar entre lo que era bueno y lo que era malo, entre lo que me servía y lo que no me servía. A través de la palabra de Dios yo puedo diferenciar y determinar qué es bueno para mí y mi relación con Dios y qué no es bueno para mí y mi relación con el Señor. La palabra del Señor también me enseña que la palabra duda también la podemos usar como para describir dos sentidos. La palabra duda es considerar y también significa reflexionar. También significa la palabra duda estar parado en dos caminos. Vamos a mirar cómo, a través de un ejemplo bíblico, cómo podemos analizar este tipo de cosas. Cuando yo, a través de la palabra de Dios, no sé qué me sirve, qué debo hacer, ir a la palabra de Dios. Si usted y yo conocemos del Señor, pues qué mejor que el camino que es Cristo me ayude a diferenciar, a discernir y a buscar y a considerar cuál de las dos situaciones en las que estoy dudando es lo mejor para mí. Vamos a trabajar o vamos a mirar un ejemplo bíblico a través de la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 14 del versículo del 22 al 33. No lo voy a leer porque es un poquito extenso, pero sí voy a hacer la exposición. Le dejo esa tareita a usted, amable oyente. Pero de pronto conocemos esta historia, conocemos esta parte de la escritura y es cuando Jesús camina sobre el mar. Dice la palabra del Señor, fíjese que después de que Jesús le dio de comer a los 5,000 personas, después de este milagro, Él le aseguró a sus discípulos que estaban siguiéndolo a uno que les aseguró cuando ellos estaban viendo o cuando vieron este milagro. Les aseguró que en Él hay abundancia de satisfacciones a través de las necesidades que tenemos. La palabra del Señor me enseña. Cuando nosotros leemos en la Biblia y tenemos la oportunidad de analizar los diferentes milagros del Señor, siempre vemos las cosas sobrenaturales. Dios, a través de Cristo, se quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Aquí nosotros podemos mirar cómo el Señor guarda y protege, cuida y alimenta a los que son suyos. Dice la palabra del Señor que mientras Jesús, o sea, más o menos la exposición o la reflexión sobre esta temática, les decía que no lo voy a leer para que ustedes, porque es un poquito extenso y de pronto el tiempo no me alcanza. En el versículo 22 al 23, ¿qué nos está diciendo ahí la palabra? Dice que Jesús despedía a la multitud. Jesús, luego que despide la multitud, le dice a sus discípulos que entren en la barca y que emprendan una travesía hacia la otra orilla del lago, que se vayan hacia el otro lado porque era el tiempo de pescar.
Pero fíjese que el Señor los mandó adelante, dice la palabra. El Señor dice, súbanse a la barca, vayan al otro lado del lago, que yo después llegaré con ustedes. Pero antes de que ellos se enfrentaran a lo que viene, al viento, al mar, a todas estas tormentas que ellos iban a pasar, Jesús tuvo una actitud que es la que tenemos, que debemos de tener cada uno de nosotros para poder enfrentar la tormenta, para poder enfrentar el problema, para poder enfrentar la circunstancia que se quiere pasar o se quiere levantar en medio de cada uno de nosotros. Y fíjese que dice la palabra del Señor, dice que Jesús subió al monte a orar. Jesús necesitaba orar de la misma manera que nosotros necesitamos orar todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días estamos enfrentados a problemas, a circunstancias, sea en la parte espiritual, sea en mi parte física, sea en mi parte financiera, sea con problemas de mi alma, en mi hogar, en muchos problemas tenemos nosotros los seres humanos. Pero fíjese que ¿qué hizo Jesús? Jesús los mandó adelante, él subió a orar al Padre y luego vino y dice la palabra que cuando llegó la noche, dice la palabra, y aquí la palabra me está hablando. Recuerde que Israel, ellos tienen la forma de los días muy diferentes a como las tenemos nosotros. Aquí dice llegó la noche, pero no era en sí la noche, sino era la palabra de Dios me habla de las dos tardes. La primera tarde se mueve entre las 3 hasta las 6 y en Israel las noches no se hacen tan temprano como nosotros, sino ellos hablan de las 8 de la tarde. Quiere decir que ya el sol pues no se oculta tan temprano como en nosotros y por eso esa es la otra tarde. La palabra del Señor me enseña que después de la tarde, o sea, después de la puesta del sol, dice que Él estaba allí solo. Sus discípulos se fueron para el otro lado del lago. Él subió a orar, Él se fue allí a encontrarse con el Padre. Él se fue allí a encontrarse con el Señor, a pedir dirección al Señor de todas las cosas que Él iba a hacer. Y dice la palabra del Señor en el versículo del 24 al 27, ¿qué nos está enseñando allí la palabra? Dice que mientras la barca estaba ya muy lejos de la tierra y estaba azotada por un viento contrario, quiere decir que había un vientos encontrados, había el viento solano, como nos habla la palabra del Señor. Y cuando los vientos se encuentran, hay problemas en medio donde se encuentran los vientos, hay los arreboles esos de los vientos, los huracanes y todo este tipo de cosas. La palabra del Señor dice que al encontrarse en estos aires, al encontrarse en estos vientos, entonces las olas empiezan a levantarse y empiezan a mover la barca de un lado para otro, hacia arriba, hacia abajo, de un lado para otro, y empiezan a estos discípulos a sentir miedo y temor. Jesús, que estaba en el monte orando, vio el problema en que estaban sus discípulos, vio que el mar se había levantado, vio que el mar de leva, el mar se había levantado por causa de los fuertes vientos. ¿Y qué hace el Señor? Dice que el Señor vio el apuro en que se encontraban sus discípulos, pero ahí ya era la cuarta vigilia, dice la palabra, ya me habla ya de la cuarta vigilia, o sea que ya el Señor pasó tanto tiempo en la presencia de Dios, pasó tanto tiempo en el monte orando con su Padre, refortaleciéndose, viendo todo lo que el Padre tenía para ellos. Y dice que esta situación, lo más tenaz de la tormenta, de pronto ya que no se puede controlar, de pronto un tsunami, de pronto cualquiera de este tipo de comportamiento de las aguas con el mar. Dice que a la cuarta vigilia de la noche el mar estaba embravecido. ¿Cuál es la cuarta vigilia? La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. La noche
para los judíos se divide la primera vigilia, que es de 6 de la tarde a las 9 de la noche. De las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Cada una de estas partes es donde una persona puede orar. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entremos en tentación. Escoja cualquiera de estas 4 vigilias y ore al Señor por su problema, ore al Señor por su circunstancia, porque en la vigilia, en el velar, en el estar despierto en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, podemos encontrar las respuestas de nuestro Señor. Y la palabra del Señor me dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y fíjese que el Señor venía después de haber visto la problemática en que estaban sus discípulos. Dice que Él vino y empezó a caminar sobre la mar. Empezó a caminar y ellos vieron y creyeron que era un fantasma. Ellos se asustaron. ¿Por qué? Porque no alcanzaban a diferenciar en medio de la noche el que se acercaba caminando sobre las aguas. Y dice la palabra que ellos, que me enseña ahí la palabra, dice que ellos estaban asustados, despavoridos, confundidos, con miedo, con temor. ¿Y qué les dice el Señor? Sabe, hermanos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en circunstancias, sentimos mucho temor, sentimos miedo, sentimos pánico, porque creemos que no vamos a salir de ese problema, cualquiera que sea una enfermedad terminal, sea un problema financiero, sea un problema con alguien, creemos que no vamos a poder solucionar y sentimos miedo, sentimos pánico. ¿Por qué? Porque el miedo es una obra de la carne. El miedo es una obra que me lleva a mí a paralizarme y no me permite avanzar. Pero la palabra del Señor, cuando el Señor discernió o entendió o percibió de sus discípulos el miedo, el pánico que tenían ellos por causa de la problemática que se enfrentó o que se presentó en medio de la mar, aquí el Señor, ¿qué le dice? Cuando dice la palabra, Él les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, porque el Señor percibía el miedo. A veces nosotros en medio de las circunstancias tenemos miedos, tenemos temores, creemos que Dios no nos va a ayudar, creemos que el Señor no está con nosotros. Y cuando escuchamos esa voz conciliadora, esa voz que nos trae una paz, esa voz tranquilizadora, entonces podemos reposar y podemos escuchar el consejo oportuno y podemos escuchar el consejo apacible y podemos encontrar la confianza para poder seguir o poder saber hacia dónde me puedo dirigir. Ellos estaban en la barca, estaban allí pasando por una dificultad. Jesús estaba fuera de la barca mirando y pasando, viendo cómo sus discípulos se movían de aquí para allá y cómo de pronto el pánico se había apoderado de ellos. Pero cuando ellos sintieron o escucharon la voz tranquilizadora de su maestro y amigo, cuando él les dijo, tened ánimo, no temáis, yo estoy con ustedes. Si usted está pasando por una dificultad, si usted está siendo zarandeada en este momento por algo o por alguien, entonces acuda al Maestro, acuda al Señor. Dile al Señor que te dé esa palabra tranquilizadora. Dile al Señor que te dé esa palabra que te anima. Dile al Señor que te ayude en este momento en que tú te sientes que te hundes y crees que no podrás ir al otro lado de la orilla donde el Señor los había mandado. Fíjese que el Señor los había mandado a la otra orilla del lago, pero en la mitad tal vez del lago, en la mitad tal vez de ese lugar, vino el problema, vino el tropiezo, vino la dificultad para que no llegara al otro lado y cumpliera la orden que Jesús le había dicho a sus discípulos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una orden? Vaya, predíquele allí, vaya, haga esto, camine de esta manera. Y cuando nosotros vamos, encontramos el tropiezo, encontramos la montaña, encontramos a alguien que nos trae una palabra que nos detiene y nos pone a dudar. El miedo, el pánico, la angustia de no
pasar al otro lado, para obedecer y encontrar la respuesta y encontrar el favor que Dios nos ha dicho que lo encontraremos al otro lado. El Señor sabe a dónde nos dirige, el Señor sabe hacia dónde nos va, hacia dónde nos lleva. Y por eso aquí la misma palabra del Señor nos está diciendo, nos está hablando. A menudo nosotros nos vemos, hermanos, azotados por las tormentas, llenos de perplejidad, desesperados, angustiados, porque la situación económica, porque mi situación en mi casa, porque mis hijos están con estos problemas. Estamos angustiados, estamos en la tormenta, porque el Señor nos dijo que deberíamos pasar al otro lado. Pero ¿sabe qué? Tenga ánimo, fortalézcase, pida la ayuda del Señor, levante sus ojos hacia arriba y pida el oportuno socorro. Es Dios quien está edificando tu casa, es Dios quien está edificando tu vida, es Dios quien guarda la ciudad, es Dios quien guarda tu vida, no es nadie más. Dios tiene el oro, Dios tiene la plata, porque de Él son. ¿Por qué hacer cosas inadecuadas? ¿Por qué mirar al que prospera cuando está en medio del engaño y del robo, cuando está en medio de las cosas que no son del Señor? Mire y haga las cosas acorde a la palabra, con honestidad y con transparencia, porque siempre saldrás con la cara en alto, porque siempre saldrás con la luz de Cristo. Por eso la palabra pareciera que esta circunstancia de los discípulos, que ellos están en medio de esa problemática, pareciera que el Señor está lejos de nosotros, pareciera que el Señor no estuviera con nosotros como ellos estaban allí, pasando sus dificultades, pasando por sus adversidades, y parecía, según podemos entender y podemos comprender, pareciera que el Salvador está lejos de nosotros, pareciera que Jesús no tiene sus ojos puestos en nosotros, pareciera que las circunstancias nos ahogan y no podemos ver a nuestro Maestro. Nos confundimos ante su presencia, nos confundimos ante las olas de pavor, ante los miedos y ante las cosas. Pero ¿sabe qué? Los discípulos, cuando escuchó la voz de Dios, la voz de su amado, la voz de su amigo, la voz de aquel que había recibido muchas enseñanzas, que había visto hacer milagros, y era Pedro. ¿Sabe? Cuando Pedro escuchó la voz bien conocida y bien amada, rebosaron de afecto y de entusiasmo, rebosaron de alegría, porque vieron que su maestro estaba cerca, pero no lo habían entendido. ¿Y sabe qué? Cuando ellos vieron eso, fíjese que Pedro, en el versículo 28, Pedro oyó la voz del Señor. ¿Y sabe qué? Le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Señor, si estás conmigo, Señor, si tú me dijiste, pásate al otro lado, entonces, ¿sabe qué, Señor? Entonces, Señor, mándame a ti. Mándame ir a ti sobre las aguas, sobre el problema, sobre la angustia. Camine sobre ellos, hermano. Camine sobre el problema. Avance sobre esas circunstancias. Mire a ver hacia dónde usted va a encontrar la respuesta. Pero ¿sabe qué? Aquí Él le dice algo importante, que es lo que usted y yo tenemos que decir: mándame, Señor. Porque cuando la voz, el mandato, la ordenanza viene de parte de Dios y nosotros queremos ponerla por obra, seguramente el Señor nos va a ayudar a caminar por en medio de la oscuridad, por en medio de la tormenta, por en medio de las fieras que me quieren devorar, en medio de la circunstancia. Por eso Pedro le dice: Señor, si tú eres el Señor, si tú eres Señor, fíjese que él dice: Señor, si eres tú, si eres el Maestro, si eres mi Señor, si eres el que estás aquí en mi corazón, al que yo adoro, al que yo le sirvo, al que yo le canto, al que yo busco cada mañana, al que yo le cumplo, al que yo leo la palabra, a ese que estoy conociendo, si ese eres tú, mándame a hacer, Señor. Dígame por qué camino he de coger. No importa, Señor, que esté la oscuridad, no importa que tenga la adversidad, no importa, Señor, mándame, Señor, mándame la palabra, mándame la confianza, la seguridad y la certeza que me dará a mí
caminar sobre esa palabra que Dios me da, sobre esa palabra que Dios me dice que yo debo andar y que yo debo tener. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es la circunstancia por la cual Dios me manda a mí a caminar. Y cuando Dios me dice algo y yo lo cumplo, Dios me escolta hasta ese lugar. Y fíjese que, ¿qué le dice el Señor? Para darle confianza, para que se quite su miedo, para que se quite su temor y su angustia. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dice, ven, ven Pedro. Ven, Pedro. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está respondiendo a su clamor, le está respondiendo a aquello que él quiere, que le dijo el Señor que quería que él hiciera. Y muchas veces nosotros, como mi voluntad no me pertenece, y como servidores del Señor tenemos que decirle qué es lo que usted quiere que yo haga. Dame esa palabra para yo hacer, dame esa palabra para yo caminar. No importa, hermano, que pasemos por las tinieblas, que pasemos por las tormentas, que pasemos por las circunstancias. Sabemos que de la mano del Señor estamos. La palabra del Señor viene a mi mente ahorita el Salmo 23, donde dice que aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno. Estaremos confiados porque el Señor va con nosotros. Pero es necesario a veces pasar por esas cosas para poder saber, conocer y tener la seguridad, la confianza, la destreza y tener la certeza que Jesús está con nosotros, que Él sí es nuestro Salvador, que Él es su Maestro, que Él es que Él es el Señor y que lo que Él te mandó a hacer, Él te ayudará a sacarlo adelante. Eso es lo que me dice el Señor. Y fíjese que Pedro descendió de la barca y comenzó a andar hacia donde él estaba. Comenzó a dirigirse hacia donde él estaba, porque confió en la palabra. Seguro, bajó confiado de la barca, bajó confiado y empezó a caminar. Pero ¿sabe qué? Cuando él empezó a sentir y empezó a mirar, a fijarse en el viento, empezó a mirar cómo las olas más fuertes se hacían altas, empezó a darse cuenta de que estaba en las tinieblas, de que seguramente el viento lo iba a sacar, seguramente, o sea, empezó a dejar de confiar en la palabra, en esa orden que Dios le había dicho, venga, venga, no importa que te muevas de arriba para abajo, que la ola te lleve para acá y que la ola te traiga para acá. Si tú no quitas tus ojos de mí, si tú no dejas de confiar en la palabra que yo te dije, ven hacia mí, seguramente usted llegará al lado del Señor y confiarás todos los días en la buena voluntad del Señor. Fíjese que él empezó a fijarse en el viento y cuando empezamos a fijarnos, no tengo dinero, estoy enfermo, mi esposa me dejó, mi esposo se fue, mis hijos no sé qué cosa, cuando empiezo a darle la vuelta y empiezo a mirar la circunstancia y dejo de mirar al Señor y dejo de levantar mis manos al Señor y dejo de ir a la congregación y dejo de leer la palabra y dejo de confiar en su palabra, entonces, hermano, empiezo a hundirme, empiezo a dejarme llevar por el miedo, la angustia, el desasosiego, el afán, la preocupación, el vicio y todo este tipo de cosas empieza a hundirme. ¿Y sabe qué? Y el Señor, cuando él empezó a hundirse, cuando él vio que de pronto el agua le subió y le bajaba y él subía y él bajaba y de pronto lo mandaba para el agua, él en una de esas subidas, él gritó, Señor, sálvame. Cuando usted y yo dejamos de mirar al Señor, dejamos de mirar y dejamos de creer en la promesa, en la palabra que Dios me da, yo me hundo. Y ya en los estertores de la muerte, en la angustia, en el afán, de pronto en el pensamiento de suicidio, entonces gritamos. ¿Y qué le dice el Señor? Dice que el Señor le tomó la mano y le dijo el Señor, el Señor reprendió a Pedro y le dice, hombre de poca fe.
el Señor te dijo: hombre, mujer de poca fe, has dejado de mirarme, has dejado de seguirme, has dejado de confiar en mi palabra, has dejado de buscar la verdad de Cristo y por eso estás hundiéndote. Es lo que dice el Señor. Y luego, tan pronto como Él subió a la barca y Pedro subió a la barca, entonces la palabra del Señor dice que Él calmó el viento. Pero tal vez él hubiese podido llegar hasta donde estaba el Señor, confiado, seguro de lo que el Señor le había dicho. Y muchos de nosotros nos pasa eso. Dejamos de mirar al Señor, dejamos de cambiar al Señor por otras cosas. Y cuando el Señor responde a nuestra petición, cuando el Señor responde a sus cosas, entonces ¿sabe qué hubo ahí en la barca? Hubo una adoración, hubo una exaltación, porque ellos dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cuando usted no deje de mirar al Señor, no deje de buscar de Dios, usted pueda decir: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente vale la pena confiar en el Señor. Hermano, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya hablado el Señor como a mí me habló el Señor. Hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Llámenos al 696-2951 y estaremos ahí para orar por usted. Que Dios le guarde. La Iglesia Cristiana Integral Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.